Recordemos que Dios le había prometido a Abraham tener descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y esto a través de su esposita Sarai, una mujer que ya estaba bastante avanzada en edad, pero que Dios le había dicho: ella será la que te dará un hijo. Ella era estéril también. Abraham, por su parte, también ya estaba a punto de cumplir el centenario. Recuerden, la promesa era para Abraham y para su esposa Sarai. Sin embargo, digamos que ellos quisieron ayudarle a Dios. Entonces, ¿qué dijo Sarai? Pues: Abraham, aquí está mi esclava, mi sierva egipcia llamada Agar, llégate a ella, acuéstate con ella y que ella te dé descendencia, y a través de ella tendremos la promesa cumplida que Dios nos dijo. Recuerden ustedes que esta mujer quedó embarazada. Abraham, muy juiciosito, se llegó a la mujer, a la esclava Agar, y ella quedó embarazada de un chico llamado Ismael. Antes de que aún Ismael naciera ya habían conflictos, pero recuerden que Ismael significa Dios oye. Génesis, por ejemplo, nos habla a nosotros esta maravillosa historia, el capítulo 16 más o menos. No había nacido Ismael y ya había conflicto entre esta familia, o sea, ya había conflicto entre vamos a decirlo, triángulo amoroso, porque esta mujer estaba embarazada, Agar, y empezó a mirar a su señora como despectivamente, ¿cierto? Ya empezó a llenarse como un poco de orgullo porque ella sí estaba embarazada y su señora no. Entonces Sarai obviamente tuvo ese rifirrafe, esas discusiones con ella, y Génesis 16 del 10 al 12 dice, por ejemplo: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, esto se lo dijo a Agar, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Recuerda que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aunque la voluntad absoluta de Dios era darle un hijo a Abraham y a Sarai, y ellos de alguna forma queriendo ayudarle a Dios, entonces ellos dijeron: no, pues vamos a hacerlo a nuestra manera. Entonces, con este hijo que venía en camino, tuvieron ese rifirrafe Sarai y Agar, a tal punto que Agar tuvo que irse por un tiempo de la casa porque ya su señora Sarai la estaba molestando mucho, estaba muy encima de ella. Entonces, en medio de esa ida, el ángel del Señor se le aparece a Agar y le dice estas palabras. Dios mismo le dice a ella: bueno, quizás mi voluntad absoluta era esta, sin embargo tú no vas a pagar los platos rotos de la decisión que tomaron este par. Entonces voy a bendecir el hijo que tengas, ese hijo se llamará Ismael, será hombre fiero y muchos se levantarán contra él y él contra todos. También en Génesis 17:20 Dios le dice esto, o el ángel del Señor le dice esto a Agar: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Esto es increíble porque, repito, la promesa era para Abraham, para Sarai y posteriormente, ustedes ya saben, para su hijo Isaac, y de ahí en adelante toda la generación que se levantaba. Pero algo sucedió vamos a decirlo, en la línea del tiempo, humanamente hablando. Por ellos estar queriendo jugar a ser Dios, ahora aún Dios respaldaba este hijo de la sierva, este hijo de la esclava, Ismael, y decía: aún a través de él haré una nación grande. Ya en el capítulo 21 de Génesis se narra el nacimiento de Isaac. Y si ustedes recuerdan, el hijo de la promesa llamado Isaac y Sara, a partir de ellos nacería la nación israelita. Recuerden, a partir de Abraham, de Sara y luego este hijo llamado Isaac, para ellos era la promesa de: bendeciré los que te bendijeren, maldeciré los que te maldijeren, y haré de ti una nación grande y serás llamado padre de multitudes, y todo lo demás a partir de Isaac. Entonces en el capítulo 21 ya nace Isaac. Sin embargo, Ismael empezó a molestar a Isaac. Tuvieron todavía más problemas porque ya estaba Ismael crecidito, Isaac era menorcito y Sara se dio cuenta del tema. Habló también con Abraham, Abraham habló con Dios, Dios le dijo: oye lo que tu esposa Sara te dice, y decidieron desterrar a Agar y a Ismael, no sin antes haberles dado un poco de comida, un poco de alimento, un poco de agua. Sin embargo, cuando ya Agar se dio cuenta que iban a morir de sed y de hambre en el desierto, se hizo a lo lejos y dijo: no quiero ver morir a mi hijo, y allí se le apareció nuevamente el ángel del Señor. El Señor les reiteró la promesa que les había dado unos capítulos más adelante, y le dijo que haría de Ismael una nación grande. Este Ismael vivió
todo su tiempo por allí. Tuvo 12 hijos, en Génesis 25 podemos leer esto. La descendencia de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila y hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Siria. Empezaron a multiplicarse. Sucedió lo que Dios había anticipado. Esto sucedía en paralelo, mientras por otro lado el hijo de la promesa, Isaac, también tenía su descendencia, tenía a Jacob, y luego Jacob también a sus 12 hijos, y los israelitas empezaron a fortalecerse como nación. Ahí paralelamente también estaba multiplicándose Ismael, recuérdalo por favor, en toda esta región del desierto. Ismael murió a los 137 años de edad y dejó como descendientes a los ismaelitas. Por favor, no pierda de vista esto. En Génesis 37:25 leemos que los ismaelitas lideraron las caravanas que traían los productos de Arabia y Egipto a Mesopotamia. Con el tiempo eran conocidos como el pueblo del desierto. Los ismaelitas se multiplicaron, se convirtieron gente fiera del desierto como Dios lo anticipó. De hecho, en la venta de José, ustedes recuerdan, José, el de la túnica de colores, que su hermano lo vendieron, venía una caravana de ismaelitas que fueron los que negociaron con él y posteriormente lo vendieron a Potifar allí en Egipto. Estos eran los ismaelitas, conocidos como gente del desierto también. En el Salmo 83 ya encontramos cómo los pueblos se juntaron para pelear contra los israelitas. Los pueblos aliados fueron los edomitas, los ismaelitas, los moabitas, los agarenos, los libitas, los amonitas, los amalecitas y los habitantes de Filistea y de Tiro. Todos estos pueblos con el tiempo fueron llamados los ismaelitas. Toda esta coalición de pueblos y de naciones y de gentes del desierto tuvieron un solo nombre, se llamaron los ismaelitas, junto con los ismaelitas, descendientes obviamente de Ismael. Y posteriormente estos se llamaron árabes. Ojo a esto, los ismaelitas con el tiempo, cuando se juntaron con todas estas tribus, se llamaron los árabes. Y acá viene la resolución de lo que quizás está sucediendo actualmente entre Israel y Palestina, la Franja de Gaza, los del grupo terrorista Hamas y todo lo que ustedes quizás están aquí en este video por eso. Los árabes, en su mayoría, los descendientes de Ismael, en su mayoría, practican la religión musulmana, es decir, practican el Islam. El Islam fue fundado por Mahoma, el máximo profeta, quien según la tradición recibió nuevas revelaciones cuando estaba por allá en un desierto a través de el arcángel Gabriel. Muchos dicen que cuando Jesús habló en el Nuevo Testamento de que vendría otro después de él, de que el otro consolador, obviamente muchos musulmanes dicen que se refería a este Mahoma, un hombre común y corriente que sencillamente se dedicó a la meditación, al conocer acerca de la Torá, de la ley, de lo que estaba escrito de Ismael, de Abraham y de todo este tema, y recibió una nueva revelación y la escribió, y esos escritos compilados son conocidos como el libro santo o sagrado del Islam, que es el Corán. Los árabes musulmanes, al ser descendientes de Ismael, han tenido una discusión milenaria con los judíos sobre quiénes son los verdaderos descendientes de la promesa, si los hijos de Isaac o los hijos de Ismael. Y ahora eso se agudizó en el año 500 y pico, 600 y pico, que fue cuando apareció en escena este Mahoma del que yo les estoy hablando, fundador del Islam. Cuando él escribe el Corán, obviamente él dice, no, un momentico, aquí el verdadero sucesor de la promesa es Ismael. Nosotros los árabes, nosotros los descendientes de Ismael, nosotros que hemos sido gente fiera del desierto, realmente nos corresponde esa tierra prometida, nos corresponde esa tierra israelita. Mientras esto sucedía, ustedes saben que el Señor estaba viviendo también sus tiempos con los israelitas pecando, haciendo lo bueno y siempre perdiendo sus tierras, siempre imperio sobre ellos. Recuerden ustedes que cuando vino Jesús, el imperio romano era el que estaba sobre ellos. Aunque tenían una posesión de tierra, Roma era la que dirigía. Y de ahí en adelante ustedes saben que todos fueron dispersados, sucedió lo del holocausto nazi también en medio de la historia. Muchas cosas sucedieron y los israelitas no tienen nación. Ya ustedes saben que en el año 1948 creo que fue, que Israel fue declarada como una nación a través de las Naciones Unidas y de las naciones de los pueblos. Entonces los israelitas han querido volver a su tierra, pero ahí están los palestinos. Los palestinos son gente en su mayoría practicantes del Islam, es decir,
musulmanes. Entonces están diciendo: nosotros somos los verdaderos herederos de esta tierra y ustedes israelitas nos la vienen a quitar. Los israelitas por su parte dicen: al contrario, nosotros somos los descendientes de Abraham, los hijos de Isaac, nosotros tenemos como posesión esa tierra por derecho divino, por derecho de Dios. Y hasta el día de hoy, para que ustedes se den cuenta, todo lo que comenzó en una simple casa, en un simple hogar, con una parejita que quiso tomar decisiones en sus fuerzas, en su parecer, queriéndole ayudar a Dios, miren hasta dónde van las cosas hasta el día de hoy. Alguien dirá: no, pastor, no, usted está pero loco, usted no tiene ningún conocimiento de historia. Pero es que la historia no solamente es reciente, no solamente vamos a hablar de que Israel fue mencionada como nación en el año 1940 y algo, y entonces fueron a invadir allá los palestinos musulmanes y a quitarles la tierra. No, es que fue mucho antes. Alguien dirá: no, eso fue desde el tiempo de los reyes. No, eso fue en los tiempos de Moisés, cuando ellos empezaron a caminar para ir a la tierra prometida. No, esto fue desde el inicio, desde el día cero de la promesa prácticamente, desde cuando el Señor quiso formar y fundar un propósito eterno con el planeta Tierra a través de una nación llamada Israel. Pero esto sucedió en ese entonces. Ahora, mis conclusiones: lo que comenzó con una discusión interna en un hogar ha llegado a ser una guerra de proporciones apocalípticas. Y digo apocalípticas porque igual se están cumpliendo las profecías, todo lo descrito en las escrituras. Y por eso lo que sucede en el mundo musulmán, judío y el mundo cristiano, estamos al vilo observando en qué va a terminar todo lo que se desencadenó ahorita en el Medio Oriente y en la Franja de Gaza. Porque así debían suceder las cosas. En medio de la desobediencia del hombre hay un mega propósito de Dios. Sí, en medio de nuestro libre albedrío que nos lleva a tomar decisiones muy equivocadas y muy erróneas, hay un mega propósito de Dios. También podemos hacer una lectura de en medio de línea de todo esto que está sucediendo. Yo sé que es algo muy grande, algo demasiado fuerte, ¿cierto? Usted mira y dice: Dios mío, ¿dónde está la misericordia con los israelitas o con los palestinos? ¿Dónde está la misericordia? Porque vemos también que los israelitas se levantaron con armas y están allí. Vemos niños, mujeres, hombres sufriendo también allí en la Franja de Gaza. Pero por otro lado miramos a este grupo Hamás, este grupo musulmán, a los palestinos mismos, que también han hecho de las suyas en contra de los israelitas y han hecho genocidios. He leído noticias de verdad aberrantes de lo que se supone que está sucediendo allí. No digo se supone porque yo no estoy en ese lugar, pero están sucediendo cosas ahorita de parte y parte. Señor, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? ¿Qué debemos hacer? Como dijo el Salmo: oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Jerusalén. Mire, usted y yo debemos orar por ese lugar. Y si en medio de este conflicto apocalíptico que está en las escrituras, algo grande, podemos leer algo entre líneas que te inmiscuya a ti y a mí, perdóname, yo soy pastor y predicador y trato de hacer lectura de lo que pasa y trato de sacar una enseñanza para mi vida, una enseñanza práctica para la gente a la que el Señor me permite compartirle la verdad de la palabra. ¿Y saben qué me doy cuenta? Eso precisamente, que Dios tiene un propósito perfecto y eterno. Su sabiduría es más alta que la de nosotros, sus caminos más altos que los nuestros. Su propósito es eterno, es fiel y es verdadero. Y cuando el hombre ha querido poner su conocimiento, su pensamiento, su voluntad absoluta humana, las cosas terminan mal. Para la muestra, esto que está sucediendo. Esto que ha sucedido durante años, durante siglos, árabes contra israelitas, musulmanes contra judíos. Esto es lo que ha sucedido a partir de una promesa que Dios da, pero que el ser humano dice: yo quiero hacer las cosas a mi manera. Mira, cuando Dios te hable, cuando Dios te diga algo, doblégate ante su voluntad porque es perfecta. Porque tus caminos no se comparan con los del Señor. La Biblia dice en el proverbio: todo camino es perfecto o es recto para el hombre en su propia opinión, pero al final es camino de muerte. El Señor es el que pesa los corazones. Si hay algo que debemos entender y comprender al otro lado del mundo, nosotros, que quizás no somos ni árabes, ni musulmanes, ni judíos, ni hebreos, ni israelitas, pero que sí somos cristianos a partir de Jesús, quien cambió la historia en dos, quien nos incluyó y nos hizo a nosotros pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Saben qué debemos hacer nosotros? Escuchar la voz de nuestro Señor y decir: ok, Señor, la historia judía, la historia abrahámica me dice que cuando el hombre ha querido hacer las cosas a su manera, los resultados son nefastos.
Y en mi vida, Señor, no quiero tomar decisiones a mi manera y a mi modo. Quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú gobiernes mi corazón, Señor, y que se haga tu voluntad, como dijo Jesús en el Getsemaní, y que no se haga la mía. Porque a veces también yo quiero decir, pasa de mí esta copa. Señor, yo no quiero pasar por esto. A veces también me dan ganas de decirle a Dios, y se lo he dicho, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Ríndete delante de Él, y frente al conflicto que está pasando, dos cosas. Uno, ora. Oremos misericordia, oremos misericordia, oremos y pidamos misericordia, que el Señor sabe qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder allí con Israel, Palestina y la franja de Gaza. Y segundo, estemos atentos, porque todo lo que sucede allí está escrito en Mateo 24, 25, en el Apocalipsis, en el libro de Daniel. Todo lo que suceda en ese lugar repercute en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, que todos estamos esperando. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos en un próximo video. Ustedes tendrán sus conclusiones. Por favor, aquí en la caja de comentarios escriban lo que ustedes deseen, lo que ustedes opinen, su pensamiento personal, por favor, desde el respeto. Dios les bendiga. Chao, chao.